Es miércoles de entrevista aquí en TN23 y como todas las semanas es un verdadero gusto dar la más cordial bienvenida al set central de las noticias a nuestros invitados especiales. Esta noche tenemos el gusto de tener la compañía y la grata presencia del señor ministro de Energía y Minas, el licenciado Víctor Hugo Ventura, a quien le damos la más cordial bienvenida a estos estudios de TN23, y también al señor gerente de ECOE, el señor Cristian Escobar, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, un gusto tenerlos en esta su casa. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar esta noche de un tema bastante importante. Se trata de una iniciativa de ley que ha sido presentada ante el Congreso de la República y voy a empezar conversando con el señor ministro Ventura. Señor ministro, tenemos entendido que hay una iniciativa de ley que ha sido presentada al Congreso de la República y que precisamente busca condonar algún tipo de deuda a las empresas eléctricas municipales. En principio, señor ministro, ¿cuál es su opinión y qué impacto tendría este tipo de iniciativa de ley y esta condonación de deuda? Bueno, nuestra opinión, y así la hemos expresado, es que no podemos estar de acuerdo con una condonación de una deuda, especialmente en un servicio que efectivamente es un servicio esencial, pero se está presentando bajo condiciones comerciales que en condiciones de una empresa bien manejada debiera ser una empresa con beneficios, con ganancias, con réditos, es decir, una empresa rentable. Y eso no es lo que sucede, no hay una causa efectivamente que pueda justificar una condonación, por eso es nuestra opinión negativa a esa condonación. Vamos a conversar también con el licenciado Escobar y quisiéramos saber, en este contexto que nos conversa el señor ministro, ¿qué acciones ha implementado el INDE para ir gestionando con estas empresas que tienen algún atraso en los pagos del servicio de energía eléctrica? Buenas noches, Corina. Claro, el INDE desde siempre ha estado gestionando mes a mes los requerimientos de pago de esta deuda, al igual que gestiona mes a mes los requerimientos de pago del servicio que se presta. En el caso de las empresas que van al día, porque tenemos 7 empresas que efectivamente cumplen mes a mes y de hecho no tienen ninguna deuda con la institución, pues todo va caminando de manera adecuada y correcta. Con otro grupo de empresas, quienes sencillamente no pagan o se atrasan en sus montos a pagar, pues con ellos tenemos comunicación constante, tratamos de acercarnos con ellos, de entender cuál es el motivo específico por el cual no pagan. Además, cuando esto se ha pasado más de 6 meses y no tener una respuesta clara, pues efectivamente la corporación de asesoría jurídica del INDE está tomando cartas en el asunto para dejar esto claramente establecido respecto a la deuda que tienen con nosotros. Muchísimas gracias, licenciado Escobar. Señor ministro, respecto a estas empresas que presentan ciertas debilidades, porque según nos comentan hay algunas que sí han cumplido con los pagos correspondientes, ¿cuáles estima usted que son esas debilidades que podrían irse mejorando a futuro? Bueno, mire, primero debemos de aclarar que son 14 empresas eléctricas municipales. De esas 14, 7 tienen, digamos, buenos resultados. Son buenos pagadores y además, pues, producen beneficios para sus comunidades. Son solamente 7 empresas de las 14 las que representan una deuda creciente y esa es nuestra preocupación grande. En muchos casos son empresas incluso antiguas que deberían de conocer muy bien cómo realizar un negocio eficiente de calidad hacia su población y también, por supuesto, hacia los compromisos que tienen con el INDE. El INDE es el suplidor único de estas empresas. Ellos pudieran optar a muchos otros suministrantes. Sin embargo, las condiciones saben de que el único suministrante que no les cortaría la energía por razones obvias es el INDE y se aprovechan y eso es lo que pensamos que no es justo, ¿verdad? Y por supuesto, señor ministro, al aprobar una iniciativa de ley en esta línea tendría un impacto negativo hacia la población. Hablemos puntualmente, licenciado Escobar, de la deuda.
cuando hablamos de esta deuda que también afectaría al resto de empresas que sí están cumpliendo con sus obligaciones, ¿de qué montos o de qué cantidades estamos hablando, si es que tienen ese dato? Sí, claro, Orinaro, hemos compartido con otros medios y como menciona el señor ministro, son siete empresas. Guastatoya tiene una deuda alrededor de 124 millones, Jalapa alrededor de 204 millones, Puerto Barrios con 533 millones, Zacapa con 376 millones de quetzales, Gualán alrededor de 172 millones y la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango, quien tiene a la fecha de hoy un total de 1.706 millones de quetzales en deuda con el INDE. Realmente son cantidades fuertes y elevadas que pensar en una condonación podría tener un fuerte impacto en la prestación de este servicio tan demandante por parte de los guatemaltecos. Señor ministro, hablemos de las posibles razones, porque pues entiendo ustedes recién asumen los cargos, pero ¿cuáles podrían ser esas razones por el cual tenemos esta acumulación de esta deuda con estos montos tan elevados que nos comparte el licenciado Escobar? Pues mire, razones justificadas y técnicas no existen. Creo que pues, lamentablemente debemos estar claros que en muchas gestiones municipales, alcaldes han visto como una forma utilizar las empresas como una caja chica para poder atender otro tipo de necesidades y sabiendo específicamente que tienen una condición de cliente privilegiado con el INDE. A nosotros nos preocupa mucho esa condonación porque no es cuestión solamente de ver en números, sino el tema es la situación de injusticia que se produce en el país. Son 340 municipios y hay muchos municipios que tienen unos rezagos de electrificación enormes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que de cada 10 familias, solo 3 o 4 tienen servicio de energía eléctrica. Tenemos una deuda tremenda. Solamente y sin siquiera poner en peligro el ingreso de las empresas municipales, solo pidiéndoles que sean eficientes y que recuperen el 70% de las pérdidas y que eso se lo trasladen al INDE para pagar la deuda. Eso nos permitiría como INDE por lo menos electrificar entre 20 y 25 mil familias anuales. Imagínense, eso es lo que vemos que sería una señal de inequidad hacia la población y sobre todo, yo diría tal vez un tanto de desprecio a los departamentos y municipios con mayor nivel de pobreza. Muchísimas gracias, señor ministro. Y adicional a esta falta de continuidad en la electrificación de municipios que más lo necesitan y que llevan años en este rezago, licenciado Escobar, ¿qué otros efectos podríamos mencionar si el INDE deja de percibir estos ingresos y llegar a considerarse una iniciativa de ley como la que pretende establecerse en el Congreso de la República? Bueno, sí, habrán efectos severos, se estima dentro de la institución y comentaré sobre ello, pero más que ese detalle, Corina, creo que es importante que pues, Guatemala sepa que no hay una equidad en esta iniciativa de ley. No hay una transparencia en el gasto, en la administración. Genera una falta de certeza jurídica en todo el sector eléctrico, tan importante para Guatemala. Y Guatemala al final, creo yo, es más allá del INDE quien puede perder con generar tal inestabilidad y tan mal ejemplo legislativo si esto llegara a tener éxito. Para el INDE sería, creo, por los estudios internos, catastrófico el hecho de no tener el pago de esta deuda. No solamente necesitamos operar nuestras plantas, mantener una serie de actividades alrededor de nuestras plantas, sino que también se tienen varios proyectos de transmisión a nivel nacional que son importantísimos para el sector eléctrico y son importantísimos inclusive para esas mismas
empresas distribuidoras que tienen deuda con nosotros. Por supuesto, la parte esencial de estos fondos que maneja el INDE, que de hecho ya lo hace desde su inicio de la institución, es la electrificación. Y como bien ha mencionado el señor ministro, es el plan, es el foco, es el mayor interés en utilizar estos fondos para esta actividad, llevar energía a quien no lo tiene. Difícil poder continuar con este plan de trabajo de llevar energía eléctrica a las personas más necesitadas y a los lugares más recónditos del país si se da algo tan poco equitativo como condonar a quien se atrasó con el pago de la deuda, para tratar de conversar con los amigos televidentes y ampliar un poco, porque de esto se trataría, señor ministro. Quien sí pagó y quien sí supo gestionar y quien sí supo administrar el pago de este servicio va a salir, por llamarlo de alguna manera, castigado, porque a él no se le condona ninguna deuda. Quien no supo gestionar, quien no supo administrar este servicio de energía eléctrica y tiene un atraso, se le va a premiar, por llamarlo de alguna manera, con una condonación de deuda que a la larga a quienes afecta es a toda la población, que va a dejar de percibir ese servicio de energía eléctrica. Cuando empezamos a demandar y a exigir este tipo de servicios en el interior de la República y no nos cuestionamos el por qué no podemos seguir recibiendo estos servicios, hay un motivo. Señor ministro, ¿cuál sería su llamado para que se considerara este tema como un tema de país, como un tema que es de beneficio para la población guatemalteca? Bueno, yo menciono las palabras que trasladé a la Comisión de Asuntos Legislativos del Congreso el pasado lunes, y es que se cambiase ese espíritu, ese proyecto de ley por algo más amplio. Una ley para efectivamente modernizar a las empresas eléctricas municipales y lograr que se conviertan en empresas sostenibles, en empresas modelo. Necesitamos precisamente que esas 14 empresas, especialmente las 7 con gran deuda, se conviertan en motor de la transición energética. Necesitamos cada vez una mayor participación, no solo de la oferta, sino de toda la cadena de suministro eléctrico, incluyendo los usuarios, los consumidores y, por supuesto, las empresas eléctricas municipales, que debieran convertirse en un gestor, por ejemplo, del mismo uso de las energías renovables y, por supuesto, maximizar sus ingresos en beneficio de la población, pagando, por supuesto, sus deudas a su principal suministrador. En ese aspecto, creo yo que ese fue el llamado y esperamos que así respondan los honorables diputados y que o paren este proyecto o que lo conviertan en un verdadero proyecto de transformación de los servicios públicos municipales. Un proyecto de transformación que pueda generar desarrollo en el interior de la República y en los lugares que no cuentan con este servicio. Su mensaje de cierre, licenciado Escobar. Gracias, Corina. Básicamente puedo yo felicitar a las 7 empresas que son ejemplo. Comentarte que la empresa de San Marcos recientemente ha firmado contrato de abastecimiento, contarte que San Pedro Zacatepeques está en un proceso de renovación de su contrato, contarte que Joyabaj sigue adelante en su proceso de aplicación a los fondos de aporte a la tarifa social, contarle a toda Guatemala que el INDE está ayudando en hacer estudios de pequeñas centrales hidroeléctricas que puedan ser propias de estas empresas municipales, para que, como bien dice el señor ministro, se hagan eficientes, sean partícipes de la transición energética que Guatemala necesita. Y al mismo tiempo solicitar a los honorables diputados del Congreso que efectivamente consulten, ¿verdad?, qué en verdad hay detrás de esta intención de iniciativa, por qué, quiénes. Porque efectivamente esta iniciativa no va a ayudar a todas las empresas, solo a un puñado nada más. Y más allá, se está creando una inconstitucionalidad en este proceso y en el sector. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, el señor ministro de Energía y Minas y el señor gerente de COE, que nos han acompañado en nuestros estudios esta noche para conversar de este tema. Vamos a una breve pausa, enseguida volvemos con más noticias.